Muy buen día, mi nombre es Abraham Josué Saldaña Valdivia. Esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 3 de la materia Arquitectura de Computadoras 1 y vamos a ver un poco lo que es sistema de entrada y salida. Descubriendo el sistema de entrada y salida, bueno, entender el sistema de entrada y salida es algo complejo, intervienen varios componentes en el mismo. Para este ejemplo y este análisis vamos a ver un poco de procesador, lo que es el System on Chip o SoC, Raspberry Pi y Girlboard. En referencia a un sistema de entrada y salida, siempre nos vamos a orientar hacia un punto de vista desde una PC. En este caso, la transferencia de entrada es cuando el periférico es el emisor de la información y tiene como receptor una PC, en este caso lo que viene siendo procesador y o memoria. Y también lo que es la transferencia de salida, cuando la PC es el emisor de la información y tiene como receptor el periférico. El intercambio de información entre personas y computadoras es mediada por dispositivos de entrada y salida. Es necesario contar con una conexión entre ambos para gestionar de manera efectiva la transferencia de datos. Los tres trabajos principales de una PC son entrada, salida y procesamiento. En diferentes casos, el trabajo más importante es la entrada y salida, y el procesamiento es simplemente incidental. Por ejemplo, cuando navegamos por un sitio web o editamos cualquier archivo, nuestra atención inmediata es leer o ingresar alguna información, no para calcular una respuesta. La función principal del sistema operativo en la entrada y salida de la computadora es la administración y organización de las operaciones de entrada y salida y todos los dispositivos en sí. La computadora lo único que sabe es leer la instrucción de la memoria y ejecutarla directamente en el CPU. Instrucciones que realizan operaciones aritméticas básicas sobre registros, o cargan datos de memoria sobre registros, o llevan datos de registros a la memoria. En este ejemplo vamos a ver cómo puede encender o apagar un LED una computadora. Bueno, es necesario interponer algo muy importante, que es el controlador entre el CPU y el dispositivo a controlar. En este caso tenemos el ejemplo del LED, que es el encargado de interpretar las operaciones que el CPU quiere realizar sobre el dispositivo y actuar correctamente sobre él. El control de varios dispositivos que están conectados a una computadora es una preocupación clave de los diseñadores de sistemas operativos. Esto se debe a que los dispositivos de entrada y salida varían mucho en cuanto a funcionalidad y velocidad. Por ejemplo, un mouse, un disco duro o un CD-ROM, que se requieren métodos variados para controlarlos. Estos métodos forman el subsistema de entrada y salida del kernel del sistema operativo, que separa el resto del kernel de las complicaciones de administrar los dispositivos de entrada y salida. Vamos a ver qué es el sistema BCM2835. Bueno, es un microprocesador de tipo SoC que llevan las Raspberry Pi y que incluye un núcleo ARM1176JZF a 700 MHz y que pueden llegar hasta 1 GHz haciendo overclock y una GPU de video Core 4. La arquitectura ARM es importante y usa entrada y salida mapeada en memoria, por lo que acceder a los dispositivos consiste en ejecutar instrucciones de lectura-escritura a las direcciones adecuadas. La ARM 1176JZFS tiene soporte para memoria virtual. Si lo activamos, las direcciones virtuales generadas por el procesador son traducidas a direcciones físicas por la Memory Management Unit MMU interna de la ARM. Este es un ejemplo de lo que sería BCM2835 directo con su ARM. Vamos a ver qué es la Raspberry Pi 1 y la Girlboard. Bueno, en la imagen vemos un modelo B+, que es la revisión final del Raspberry Pi original. Reemplazó al modelo B, en julio del 2014 y fue reemplazado por el Raspberry Pi 2 modelo B. Sus componentes principales son una Broadcom BCM2711
SOC de 64 bits Cortex A72 de 4 núcleos, SDRAM LPD DR4, 2.4 GHz y 5 GHz y EEE 802.11, ahí es inalámbrica y con un Bluetooth 5.0. Maneja dos puertos USB 3.0 o dos puertos USB 2.2 dependiendo. Cabecera GPIO estándar de 40 pines, puerto micro HDMI, puerto de pantalla MIPI, puerto de cámara MIPI CSI de 2 carriles, puerto de video compuesto, ranura para tarjeta micro SD de carga del sistema operativo, puerto PoE habilitado. Son solo algunos, tiene todavía algunos más componentes, pero menciono los más importantes o principales. Este es un array de pines del Gert board que aplican para conectar la BCM 2835, la placa de expansión diseñada por Gert Van Loo llamado Gertboard. La siguiente figura muestra el diagrama de bloques de dicha placa y da una idea de su conexión con la Raspberry. La placa incorpora algunos dispositivos sencillos que podemos conectar por medio de cables y a través de un array de pines incorporado en la propia placa a los pines de entrada y salida del GPIO. Sus componentes principales son dos drivers o circuitos de entrada y salida, cada uno conectado a un LED que estará encendido si la entrada está a 1 lógico y apagado en caso contrario. También tiene 3 pulsadores, 6 puertos conectados a un array de transistores Darlington en colector abierto que toleran hasta 50 volts y 0.5 amperios, un controlador de motor 48 volts a 4 amperios, un conector de 28 pines para incorporar un microcontrolador ATmega, un conversor digital analógico 8, 19, 12 bits y un convertor analógico digital de 10 bits. Aquí es donde entra en juego el uso de las máscaras de bits. En ocasiones es necesario escribir o leer los registros de control datos de un dispositivo. A menudo querremos también consultar el valor de si un bit es concreto. Sin embargo, los registros de la ARM son de 32 bits. ¿Cómo se puede consultar el valor de un bit cualquiera de entre los 32? Las operaciones más comunes con máscaras de ensamblador es la consulta de un bit en un registro, poner a 0 algunos bits en un registro sin modificar el resto, poner a 1 algunos bits de un registro sin modificar el resto, pero haciendo el uso de OR, mientras que en el anterior se hace el uso del AND, invertir el uso de algunos bits dejando el resto inalterados. En este caso se usará la sentencia SOR. En el sistema C también podemos hacer las mismas operaciones utilizando los operadores a nivel de bit, que es el bitwise operator, que son el AND, como lo mencioné anteriormente, operador AND, no confundir con el operador lógico AND que se utiliza para evaluaciones. La condición tomando 0 como falso y distinto de 0 como verdadero. OR operador, NOT operador, XOR operador, desplazamiento a la izquierda y desplazamiento a la derecha. Ahora, punteros. Un puntero no es más que una variable que almacena una dirección de memoria. Se puede pensar que esto no es nada nuevo, ya que en cualquier entero de 32 bits puede ser utilizado para almacenar una dirección de 32 bits. Lo que pasa es que en C proporciona además dos operadores unarios nuevos asociados a los punteros, que son el operador de referenciación y el operador dirección. El sistema operativo que usa un puerto de entrada y salida generalmente consta de 4 registros diferentes. Estos son registro de estado, control, entrada de datos y salida de datos. Los pasos serían los siguientes. El host lee el registro de entrada de datos para obtener la entrada. Después el host recibe el registro de salida de datos para evitar la salida. El registro de estado contiene bits que pueden leer el host. El registro de control lo escribe el host para iniciar el comando o para cambiar el modo de cualquier dispositivo. Y por último, los registros de datos suelen tener un tamaño de 1 a 4 bytes. Algunos de los controladores tienen chips FIFO que contienen varios bytes de datos de entrada o salida para expandir la capacidad del controlador más allá del tamaño de registros de datos. El host marca la salida a través de un puerto y el controlador utiliza un protocolo de enlace
como 1. El anfitrión lee con frecuencia el bit de ocupado hasta que este bit se aclara. 2. El host luego establece el bit de escritura en el registro de comando y luego escribe un byte en el registro de salida de datos. 3. El host coloca el bit de comando listo. 4. Cuando el controlador nota que se ha establecido el bit de comando listo, establece el bit de ocupado. 5. El controlador luego lee el registro de comando, lee el registro de salida de datos para obtener el byte y realiza la entrada y salida en el dispositivo. Y 6. El controlador borra el bit de comando listo y luego borra el bit de error dentro del registro de estado para indicar que la entrada y salida del dispositivo tuvo éxito. Como conclusión, al tener en cuenta que somos futuros ingenieros en telemática, considero que es un factor a considerar el tener conocimiento sobre diferentes tipos de sistemas operativos. Personalmente creo que los sistemas Linux son un gran punto de apoyo para nuestra formación dentro del área de telecomunicaciones, sistemas, telemáticas, cualquier carrera afín. Lo más importante en esta actividad es poder practicar para entender cuál es el funcionamiento de estos sistemas operativos y el cómo se diferencian unos de otros. Sin duda es importante considerar no solo la práctica mediante un sistema operativo instalado en una máquina virtual, sino considerar crear una partición en nuestro disco duro en la cual tengamos la opción de poder manipular de manera real software y por qué no hardware, aprender a usarlo en la vida real y sobre todo entender cómo es la función de una entrada y una salida. Por mi parte sería todo, espero sea de su agrado. Muchísimas gracias.